Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante y es particularmente interesante porque es un tema técnico. De lo que vamos a hablar hoy es de la duración de la sesión. ¿Cuánto dura una sesión de psicoanálisis? Antes de empezar y compartirles algunas referencias teóricas que les traje, quiero que tengan muy en cuenta algo que les digo generalmente, y es que la idea de el psicoanálisis no existe. No es cierto que el psicoanálisis sea una disciplina unificada, como tampoco es cierto que el psicoanálisis empieza con Freud y termina con Lacan. Por lo tanto, para pensar el tema de la duración de la sesión, tienen que tener en mente algo muy parecido. Es decir, a lo largo de la historia del movimiento ha habido distintos autores que plantean distintas formas de concebir la duración de la sesión. Entonces, lo que les voy a proponer es que hagamos un pequeño recorrido sobre algunas de las ideas que plantearon los autores psicoanalíticos sobre cuánto debería durar una sesión. En primer lugar, me gustaría que habláramos un poco de la propuesta de Freud. Yo recuerdo que cuando estaba en la facultad había una historia medio mítica que se contaba ahí por los pasillos de manera un poco informal, sobre que Freud decía que una sesión de psicoanálisis tenía que durar lo que le duraba un cigarro. Que eso era aproximadamente entre 50 minutos y una hora, y de ahí quedó instituida la idea de que una sesión psicoanalítica debía durar una hora. La verdad es que a lo largo de los años intenté buscar esta referencia en Freud y nunca la encontré. Y tengo que decirles que no es tan sencillo encontrar una referencia técnica de Freud explicando cuánto tiempo tendría que durar una sesión. Pero encontré una de donde se puede deducir la idea y se las voy a compartir. En el tomo 12 de las obras completas de Amor Ortu, el tomo donde vienen todos los consejos técnicos de Freud, hay un texto particularmente interesante de 1913 que se llama Sobre la iniciación de tratamiento. Freud toca ahí varios puntos interesantes, la verdad que les recomiendo la lectura completa del texto, como siempre se los dejamos acá abajo en la descripción del video para que la vean, pero yo me quiero enfocar específicamente en un fragmento de la página 129 que voy a leerles a continuación. Freud viene hablando sobre cómo es que le asignan los turnos de las sesiones a los pacientes, que él se ha dado cuenta a lo largo de los años que lo mejor es designar un horario particular para cada paciente y no moverlo. Y ahí pasa a la cuestión del tiempo, donde hay un par de citas de las cuales creo que podemos inferir cuánto debe durar una sesión en la propuesta de Freud. Solo tras algunos años de practicar el psicoanálisis con estricta obediencia al principio de contratar la hora de sesión, uno adquiere un convencimiento en regla sobre la significatividad de la psicología en la vida cotidiana de los hombres. Ahí ya está hablando sobre la idea de establecer en un contrato la hora de la sesión. Más adelante dice: trabajo con mis pacientes cotidianamente, con excepción del domingo y los días festivos, vale decir, de ordinario, 6 veces por semana. En casos benignos o en continuaciones de tratamientos muy extensos, bastan 3 sesiones por semana. Otras limitaciones de tiempo no son ventajosas ni para el médico ni para el paciente, y cabe desestimarlas por completo al comienzo. Aún interrupciones breves redundarán en algún perjuicio para el trabajo. Solíamos hablar en broma del hielo de los lunes cuando recomenzábamos tras el descanso dominical. Bueno, este es un punto que hemos hablado mucho en otros videos, es decir, cuando más frecuentemente puedan ver al paciente, eso facilita mucho más el desarrollo del trabajo. Y acá viene la referencia que para mí es central. En ocasiones, además, uno se encuentra con enfermos a quienes es preciso consagrarles más tiempo que el promedio de una hora de sesión. Es porque ellos pasan la mayor parte de esa hora tratando de romper el hielo, de volverse comunicativos. Si bien me hubiera gustado tener una referencia un poco más explícita, donde Freud diga abiertamente la sesión tiene que durar 1 hora o 50 minutos o demás, siento que de esto que les acabo de leer se infiere que en promedio Freud sugiere que la duración de la sesión sea de 1 hora. De hecho, sabemos que él así agendaba a sus pacientes venían 6 veces por semana, cada uno en su horario, y todos los días era el mismo horario. Ahora bien, cuando en el pensamiento post-freudiano las cuestiones temporales se pusieron cada vez más rígidas y se convirtieron en una parte fundamental del encuadre psicoanalítico, los manuales de técnica empezaron a decir abiertamente que el horario de una sesión psicoanalítica era entre 45 y 50 minutos. Dentro del pensamiento de la IPA kleiniano posterior a la propuesta freudiana, se sabía y se decía abiertamente que era bueno dejar un tiempo en el medio para que los pacientes no se cruzaran en la puerta, porque recuerden que para los kleinianos la cuestión de la rivalidad infantil es fundamental. Entonces las sesiones se hicieron un poquitito más cortas. Terminaban a los 45 o 50 minutos y uno tenía esos 10-15 minutos para despedir al paciente anterior, subir al consultorio, relajarse un poco y recibir al siguiente paciente. Por supuesto que estamos hablando en promedio.
si en una sesión en particular había cierta eventualidad, esto cambia. Y este cambio puede ser trabajado en el sistema freudiano como que el paciente necesita un poco más de tiempo para romper el hielo, o puede ser pensado, por ejemplo, como en el sistema kleiniano, donde se entiende esa modificación del encuadre como una cuestión transferencial. Desde esa perspectiva podríamos pensar, por ejemplo, que el paciente tiene cierta angustia de separación y no quiere que la sesión termine. Ahora, en ese orden temporal más o menos iban las cosas en el mundo del psicoanálisis hasta que llegó Lacan. Y Lacan desarrolló técnicamente lo que posteriormente algunos colegas iban a dar en llamar como sesiones cortas, sesiones de duración variable o incluso en su última enseñanza, sesiones ultracortas. Hay testimonios de pacientes de Lacan que decían que a veces las sesiones podían durar hasta 5 minutos. Ahora, para poder explicarles a ustedes la razón de este cambio, de este movimiento en la duración de la sesión, quisiera leerles una cita de Lacan donde explica la razón de este cambio de un texto fundacional de su obra que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que muchos historiadores de la obra de Lacan consideran el inicio de los desarrollos teóricos de Lacan, una conferencia que se iba a impartir en Roma en el año 1953, pero que por cuestiones políticas nunca se pudo llevar a cabo, y podrán encontrarla ustedes incluida dentro de los escritos 1 de Lacan en castellano, editados por Siglo XXI, particularmente en la página 245. Esta es una de mis citas favoritas y se las compartí en el video que hice sobre la escansión, sobre la interrupción temporal de la sesión que plantea Lacan, y si no lo vieron, se los voy a dejar acá arriba para que lo revisen, pero en este caso también puede sernos muy útil para explicar cuánto es que dura una sesión en la propuesta psicoanalítica de Jacques Lacan. Así que bueno, les leo la cita textual directamente de la página 245. Lacan viene hablando sobre el discurso y entonces dice: por eso el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en él, en el discurso, es entender en qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Y es así, en efecto, como opera en el mejor de los casos. Es decir, no hay nadie para Lacan mejor que el psicoanalista que sepa en qué parte de todo el discurso del paciente se encuentra precisamente el término significativo. Y en el mejor de los casos, dice Lacan, opera señalando precisamente cuál es ese término. Y acá pasamos al punto central. Así, es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso del sujeto. Por eso, la suspensión de la sesión de la que la técnica actual hace un alto puramente cronométrico, ahí Lacan está criticando la idea de que la finalización de la sesión dependa de un análisis cronométrico. Es decir, que el tiempo de la sesión dependa de un tiempo cronométrico, de la utilización del reloj. Porque es precisamente esa puntuación afortunada la que le da un sentido al discurso del paciente. Entonces, retomo. Así, es una puntuación afortunada la que da su sentido al discurso del sujeto. Por eso, la suspensión de la sesión de la que la técnica actual hace un uso puramente cronométrico y como tal, indiferente a la trama del discurso, desempeña en él un papel de escansión, que tiene todo el valor de una intervención para precipitar los momentos concluyentes. Y esto indica liberar a ese término de su marco rutinario para someterlo a todas las finalidades útiles de la técnica. Y acá tenemos a Lacan siendo Lacan, subvirtiendo dentro de la disciplina psicoanalítica un elemento tan fundamental como el tiempo de la duración de la sesión. No es casualidad que haya sido precisamente este elemento el que le valió ser tachado de la lista de didactas de la IPA. Si bien Lacan trata de presentarlo todo el tiempo como si su conflicto con la IPA hubiera sido un conflicto de orden religioso, es decir, que su propuesta teórica hubiera funcionado como una especie de herejía dentro del movimiento, lo concreto es que la Asociación Internacional siempre ha sido sumamente estricta en torno a la idea de la formación de analistas. Y dentro de esa idea de formación, el elemento del análisis personal siempre ha sido fundamental. Cuando la Asociación Internacional se enteró que había un psicoanalista en París que supuestamente era didacta de la institución y que estaba llevando a cabo sesiones de duración variable, es decir, que no duraban estos 45 y 50 minutos como se sostenía en el pensamiento kleiniano, automáticamente abrió una investigación. Fue precisamente a la altura del inicio del seminario 11 de Lacan cuando se le informa que por el hecho de tener sesiones de duración variable, él ya no iba a aparecer en la lista de didactas de la IPA. Este elemento es fundamental, no solamente en un sentido político, también en un sentido económico, porque imagínense que todos los psicoanalistas que formaban parte de la Asociación Internacional en París estaban obligados a analizarse con un didacta de la institución. Ser tachado de la lista de didactas significaba perder muchísimos pacientes. Así que bueno, Lacan finalmente fue eliminado de esa lista y eventualmente salió de la institución, pero lo traigo a colación en este video porque no quiero que pierdan de vista que fue precisamente por el elemento de la duración de la sesión. De ahí en más, los seguidores del pensamiento de Lacan, que no pertenecen a la IPA, practican todavía hasta hoy en día sesiones de duración variable.
¿Eso qué significa? Sesiones que no se rigen por una lógica temporal. Las sesiones en psicoanálisis lacaniano no duran 45 o 50 minutos, sino que no se sabe cuándo duran. O como decía un viejo profesor mío de manera muy interesante, sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Así que bueno, con eso vamos a dejar el video por hoy. Quedan planteadas 3 perspectivas de 3 autores sumamente importantes dentro del movimiento psicoanalítico, y será tarea de ustedes orientarse dentro de estas propuestas y elegir las que les parezca mejor para llevar a cabo su propia práctica. Espero haber sido claro y espero que me dejen todas sus preguntas y comentarios acá abajo del video, y nosotros nos veremos seguramente en otra ocasión en este mismo canal. Que estén muy bien.